Buenas tardes, hoy les vamos a presentar, soy Sergio Vázquez, este es mi compañero Alejandro López y les vamos a presentar sobre los métodos de procesamiento de los diferentes biocerámicos. Antes que nada, pues nos gustaría dar una introducción acerca de lo que es un biocerámico. Es un tipo de material específicamente diseñado para ser utilizado en el cuerpo humano con el fin de reemplazar, reparar o restaurar los tejidos biológicos, principalmente duros como el hueso o los dientes, para cumplir una función fisiológica específica. Como todo proceso para el diseño de algún material, o en este caso pues es el biocerámico, buscan darle al material la forma y la estructura adecuada para el uso en el cuerpo humano, asegurando su resistencia y compatibilidad. Eso quiere decir que se busca principalmente que el biocerámico sea amigable con el cuerpo humano, que no genere algún problema fisiológico más adelante que sea contraproducente utilizarlo, o que también se adapte a los cambios que pueda tener también el cuerpo de nosotros, porque pues a fin de cuentas, como ser humano, el cuerpo va creciendo con el tiempo y la idea es que al utilizar un biocerámico como de este estilo, se vaya adaptando. La secuencia de procesamiento de los biocerámicos requiere de tres etapas principalmente, que es la obtención y el tratamiento del polvo, la conformación y densificación de fabricación de la pieza, el tratamiento superficial y acabado. Primeramente, pues es la obtención y el tratamiento del polvo. Se trata de crear el material cerámico base, como la hidroxiapatita o la circonia en forma de polvo muy fino y puro. ¿En qué consiste esta etapa? En mezclar químicamente o calentar precursores para obtener el compuesto deseado, luego se realiza una calcinación a alta temperatura para dar una estructura cristalina correcta y se muele para obtener el tamaño de la partícula. En esta etapa de la metodología para procesarlo, está dividida en tres subetapas, que es la síntesis de vía húmeda, que es donde se mezclan soluciones químicas, ya sean de sales de calcio y fosfato, para que el material precipite, luego se hornea a alta temperatura, que crea la calcinación para asegurar la estructura cristalina que sea estable y pura. Está también el método que es de vía seca, que reacciona en estado sólido, y el tratamiento hidrotermal. La conformación y densificación para la fabricación de la pieza. El objetivo es tomar el polvo y convertirlo en una pieza sólida, dura y sin poros. La conformación se le da inicialmente al polvo usando moldes y presión. Eso indica pues la forma física en la que nosotros queremos que tenga el biocerámico. Por ejemplo, pues al utilizar un hueso, pues de qué tipo de tamaño molde o huesos vamos a reemplazar en el cuerpo humano. Por eso se utilizan como unos moldes en específicos para poder hacerlo de la manera más idéntica posible y que se adapte de manera adecuada a lo que es nuestro cuerpo. Después, continúa con lo que es la densificación, que es la pieza moldeada se calienta a una temperatura muy alta, pero sin llegar a derretirse. Este proceso hace que las partículas de polvo se fusionen entre sí, eliminando la mayoría de los poros. Y el resultado de esta etapa es que se busca una pieza con la forma geométrica final y con la máxima densidad y resistencia mecánica posible, lista para soportar cargas en el cuerpo como una prótesis. Los métodos de conformación de sólidos están separados por tres diferentes tipos, que es el prensado en seco, la sinterización y el colado de la barbotina. También está el de métodos para materiales porosos, la réplica de esponja y los métodos para materiales inyectables, que son los cementos de fraguado. En este caso, para los métodos de conformación, que es el prensado en seco, consiste en colocar en un molde y compactar de manera uniaxial o isostáticamente
donde la presión es uniforme en todas las direcciones conocidas, para que producir una pieza compacta que luego se someta a una sisterización. En el proceso de la sinterización es una parte crucial de esta etapa, debido a que el cuerpo verde compactado se calienta a una temperatura por debajo del punto de fusión del material, con el cual las partículas se van a unir a nivel atómico, eliminando poros, aumentando la densidad y la resistencia mecánica de la pieza de manera final. Y el colado de barbotina consiste en que el polvo se disperse en un líquido para formar una suspensión estable. Esa suspensión se vierte en un molde poroso, usualmente de yeso, que absorbe el líquido dejando una capa de material cerámica que se solidifica en forma del molde. Una breve introducción o una breve síntesis de los otros tipos de métodos que hay, que es el método para materiales porosos. Se utilizan andamios y sustitutos óseos que requieren poros interconectados para permitir el crecimiento del hueso y la vascularización. Y para lo que son los métodos inyectables se utilizan para llenar defectos óseos complejos en situ, en reemplazo. En situ se refiere como a sustitución dentro del cuerpo. Y la siguiente etapa consiste en tratamientos superficiales y acabados. En esta etapa, pues principalmente es darle los detalles y pulir el biocerámico de la manera más adecuada para que cumpla con las expectativas que nosotros queremos que tenga, de acuerdo a lo que vamos a reemplazar en el cuerpo humano de nosotros. En esta pieza se asegura que la pieza sea lo más suave posible y que interactúe bien con el tejido. Se dividen en tres partes. Bueno, hacer una síntesis de manera un poquito más compacta y sencilla. Consiste en el acabado, que se utiliza mecanizado y pulido para lograr la geometría exacta y una superficie extremadamente lisa. El tratamiento y superficiales se pueden aplicar una capa delgada de material más bioactivo, como la hidroxiapatita, sobre una base más resistente como un metal o una cerámica inerte. Y el resultado es obtener un implante preciso, liso y listo para ser implantado con una integración óptima al tejido biológico. Algunas de las opciones está el recubrimiento y el mecanizado y pulido. El ejemplo que nosotros elegimos fue la hidroxiapatita. La hidroxiapatita, muchas veces abreviado como HAP, es un fosfato de calcio cristalino. Este tiene una fórmula química de calcio 10, eh, fósforo, oxígeno 4, 6 y 2 OH. Sus propiedades biológicas son que es biocompatible, que significa que no causa un rechazo en el organismo. Es bioactiva, significando que se integra con el tejido óseo formando enlaces químicos directos. Es osteoconductora, que favorece el crecimiento del hueso sobre su superficie. Y no se reabsorbe fácilmente, por lo que suele usarse cuando se busca estabilidad a largo plazo. Eso es un ejemplo de una prótesis, un reemplazo para un hueso, que usa como base titanio, pero con un recubrimiento de hidroxiapatita, ya que esta va mejor con el cuerpo humano. Eh, Muchas de sus aplicaciones biomédicas son implantes óseos, que incluyen rellenos, recubrimientos, injertos. Se usa mucho de la odontología para recubrimientos de implantes dentales o pastas. Aquí se puede ver ejemplos de diferentes tipos de rellenos. Se usa en la medicina regenerativa para hacer andamios en la ingeniería de tejidos. Y también se usa muchas veces en la liberación controlada de fármacos y vectores en nanotecnología biomédica. El proceso de la síntesis de la hidroxiapatita, primero que sería el paso 1, que se necesita preparar las soluciones precursoras. Estas son dos soluciones, una con una sal de calcio y una con una sal de fosfato. Estas se disuelven en agua destilada.
Luego se va al segundo paso, que sería un ajuste del pH y el calentamiento de estas soluciones. Este se puede ajustar agregando ya sea ácido nítrico o ah, NaOH. Este se calienta luego de 60 a 100 grados centígrados. El paso 3 sería la precipitación, donde se van a añadir estas dos soluciones lentamente, lo que formará un precipitado blanco. Ese precipitado blanco luego se pasará al paso 4, que es la maduración, donde su suspensión se deja madurar de 12 a 48 horas. Durante ese tiempo los núcleos precipitados se van a crecer y se van a recristalizar. Luego se pasa al paso 5, que sería el filtrado y lavado. Este se puede separar por un filtrado o una centrifugación. Y el material que queda al final se tiene que lavar repetidamente con agua destilada, agua desionizada o a veces alcohol. Luego este se pasa al secado de calcinación, donde primero se pasa por un secado a baja temperatura, que va de 60 a 120 grados centígrados, y luego se calcina a 600 a 900 grados centígrados. El punto de esto es dejar un polvo completamente seco que ya se puede usar, se puede utilizar para otras cosas. Entonces, por ejemplo, un uso muy común de la hidroxiapatita sería en los rellenos dentales. Primero se tiene que mezclar el polvo de hidroxiapatita con algún líquido algún líquido viscoso, muchas veces resina. Esta se mezcla y se usa para rellenar. Sí, simple. Muchas veces se usa resina que se endurece con luz ultravioleta, pero puede ser diferentes tipos, dependiendo del uso. Eh, Esto ha sido todo. Este ha sido nuestro tema. Muchas gracias.